Gracias, Padre Santo, por la oportunidad de estar una vez más a través de este medio de comunicación para transmitir desde tu casa, Señor, la palabra. Te pido que seas tú, Señor, el que use mis labios, que seas tú, Señor, el que toque las vidas, los corazones, que esta palabra traiga aliento, fortaleza, conocimiento, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a estar firmes, preparados para tu venida. Te pedimos sane a los enfermos de toda enfermedad, Señor, de la pandemia. Aquellos que están contagiados, Señor, sácalos, Señor, de ese lugar, de ese estado, Señor, y recupéralos. Oramos para que no falte, Señor, el alimento en tus hijos, en los niños, los adolescentes, los jóvenes. Oramos para que el amor de Dios, Señor, tenga misericordia de la humanidad y nos ayude a pasar por ese tiempo de angustia con victoria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te estamos dando la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres bueno. El Señor los bendiga, hermanos. Gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos permite para estar nuevamente transmitiendo su palabra a través de este medio. Hoy comenzamos un poquito más temprano, tenemos algunas visitas que hacer y nos gozamos, ¿verdad? Porque hay oportunidad para hacerlo. El día de ayer estuvimos hablando de lo que viene para el mundo. La palabra de Dios ya nos ha advertido a nosotros, ¿verdad?, que estemos preparados, porque el Señor desde un principio, ¿verdad?, desde antes que Él se fuera, nos advirtió que iba a volver, iba a recoger a su pueblo, a su iglesia. Y quiero empezar por ahí, hermanos que me escuchan, personas que van a conectar más adelante. Se nos ha enseñado, ¿verdad?, que hay una gran diversidad de iglesias en el mundo, de religiones. Nada más en la India, ¿verdad?, nos damos cuenta que hay más de 2000 dioses. Nos damos cuenta que hay muchos diferentes evangelios o doctrinas, si quieres decirlo así. Pero la verdad es que Jesús solamente tiene una iglesia. La palabra del Señor nos dice en San Juan que Él fue el que fundó su iglesia sobre Él mismo, sobre la roca, ¿verdad?, que es Él. Dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando del mismo, la piedra angular que desecharon los edificadores, dice, edificaré mi iglesia. Entonces no existen muchas iglesias. Es la primera mentira que el diablo ha esparcido por el mundo para dividir a la humanidad. Estamos en un problema muy fuerte en esta nación. Está dividida la nación. Y Jesucristo, ¿verdad?, cuando estaba predicando y echaba fuera demonios, lo acusaron de decir que por Belcebú Él echaba fuera a los demonios. Y Jesús les dijo que toda casa dividida contra sí misma no prosperará. Entonces espero que el presidente de esta nación y las personas que quieren llegar al poder, los demócratas, si realmente tienen amor por esta patria, por esta nación, pues que no estén divididos. El Señor dice que una casa dividida no prospera. Entonces, hermanos, ustedes y yo tenemos que empezar por ahí, darnos cuenta que la división es del enemigo, no del Padre. Vemos que hay muchas denominaciones, que hay muchas religiones, pero eso no cuenta delante de Dios. Jesucristo solamente instituyó una iglesia, no muchas iglesias. La iglesia verdadera de Jesús es aquella iglesia que permanece fiel, que está firme en las cosas de Dios, y nosotros tenemos que entenderlo. Voy a checar el sonido porque se me pasó, hermanos, así es que le pido una disculpa, pero estemos atentos, ¿verdad?, a lo que la palabra nos dice, que un reino dividido contra sí mismo o una casa dividida contra sí mismo no va a prosperar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo decía ayer, orar para que no caigamos en tentación. La palabra es fuerte y nos dice, ¿verdad?, que clamemos por los que gobiernan para que Dios los guíe, para que el Espíritu de Dios sea con ellos, para que les dé gracia y sabiduría, y para que tengamos nosotros tiempos, ¿verdad?, de refrigerio, tiempos que tienen paz, y que podamos nosotros gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Muy bien, estoy checando el sonido. Estamos bien, gracias, hermanos. Entonces seguimos adelante. Si Jesús nos invita, hermanos, a estar preparados, es porque Él sabe que van a venir tiempos difíciles. Como le decía ayer, no me gustaría darle mensajes tristes ni difíciles, de dolor o sufrimiento, pero no lo puedo evitar. La palabra de Dios ya nos lo dijo. Jesucristo mismo nos lo dijo. Dice que
habrá tiempo de principios de dolores, que son los que estamos viviendo, donde hay una situación crítica, pero todavía no es el fin. Después de la venida de Jesús por su iglesia, el rapto, que no es la segunda venida, son dos eventos diferentes, va a venir entonces el galardón para los cristianos, va a venir la recompensa para los que creyeron y también el juicio para los que no creen. Ahora, estas son cosas que están en la Biblia, no las estoy inventando. Si usted ha estudiado la Biblia, usted sabe y se da cuenta que así es. Yo no puedo y ni debo predicar algo diferente, yo debo decir la verdad. Y quiero empezar diciendo que el Apocalipsis tiene un lenguaje difícil y hay que orar a Dios cuando leemos el Apocalipsis, porque viene el lenguaje en sentido figurado, viene el lenguaje en sentido real, y cada vez que leemos Apocalipsis tenemos que entender si Dios está hablando en un sentido figurado para ejemplificar algo, o si está hablando literalmente por lo que Él tiene para nosotros. Entonces le agradezco a Dios que nos da la oportunidad de estar en su casa predicando el Evangelio y orando para que Dios traiga tiempos de paz y traiga cambios sobre la tierra. Pero dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. O sea que usted y yo, lo que nos corresponde es estar en oración, lo que nos corresponde es amar a Dios, lo que nos corresponde es predicar su palabra, vivir en santidad, tener fe, confiar en Él, que Él nos va a librar de la prueba difícil que llegue. Ahora, lo estoy predicando no para asustarle, lo estoy predicando para prepararnos, para saber que Él ya está a las puertas, para saber que Él ya viene. Aquí en Estados Unidos necesitamos mucha oración, en todo el mundo, pero especialmente en este país, ya que en unos cuantos meses más serán las elecciones. El 3 de noviembre se va a elegir a un nuevo presidente y ha habido profecías de algunos pastores de que va a haber tiempos difíciles para la gente, va a haber tiempos difíciles y nosotros tenemos que tener paz en nuestro corazón. Nosotros tenemos que tener una buena voluntad para con Dios. Entonces, mis hermanos, es todo lo que queremos hacer, dar la palabra para educar, dar la palabra para prepararnos, dar la palabra para revestirnos del amor de Dios, de la fortaleza que viene del cielo, porque no es con espada ni con ejército que podamos nosotros hacer algo, es con el Espíritu Santo de Dios que nosotros vamos a poder pasar por estos tiempos. El Señor lo prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, mis hermanos, entonces vamos a entrar a la palabra. Quiero saludar a mi hermana Ruth, a su hermana María Luisa, a mi mamá, Dios les bendiga, que están conectados, los demás hermanos que no puedo ver sus nombres, pero que sé que están ahí. Dios les bendiga. Quiero que me acompañen en Apocalipsis capítulo 13, si usted tiene su Biblia o la aplicación ahí abierta. Vamos a hablar de la aparición de este personaje mundial, que es el Anticristo. El Anticristo, aquí la Biblia nos va a mencionar que es una bestia, y está hablando de un sistema político que viene a imponer una dictadura, a quitar los derechos de libertad de los seres humanos y a establecer el reino de perdición que se va a manifestar. Pero no debemos de asustarnos, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 13, versículo 1: Me paré sobre la arena del mar y vi sobre el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjese ahí lo que dice: se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Aquí, hermanos, es tiempo de tener gracia y sabiduría de parte de Dios, discernimiento. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada,
a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no lo adorasen. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hermanos, nuevamente esta palabra viene en la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, y no es para asustarnos, sino es para informarnos de las cosas que van a ser. Juan recibió de parte de Jesús la revelación, que es lo que significa Apocalipsis, las cosas que fueron, las que son, las que eran en el tiempo que él vivía y las que iban a ser en el tiempo que vivimos nosotros. La bestia, en sentido figurado, es un personaje que no tiene nada bueno. Es un personaje que viene a hacer daño, que viene a imponer su autoridad, que viene a regir con barra de hierro a las naciones, y va a exigir adoración. La palabra nos dice, porque Daniel le pidió a Dios en oración revelación cuándo iban a hacer estas cosas, y el Señor le reveló que eran 70 semanas de 7 años que estaban dispuestas para que el pueblo de Israel fuera restaurado. 69 de esas 70 semanas ya se cumplieron. Cuando Jesucristo resucitó, se cumplió las 69, y falta que empiece a correr la última semana, la número 70. El reloj de Dios marchará cuando la iglesia sea quitada de la tierra, y entonces podemos ver estos acontecimientos que acabamos de ver en Apocalipsis 13. Ayer vimos de Apocalipsis 1 hasta el capítulo 6 y los explicamos. El 7, el 8 y el 9 habla de las trompetas de los ayes que vienen sobre la tierra antes de que el anticristo aparezca, según el orden cronológico de los capítulos de Apocalipsis. Pero para nosotros, hermanos, nos debe dar tranquilidad que cuando estas cosas sucedan, ya la iglesia no está en la tierra. Jesucristo dice en 2 Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, dice el apóstol, los que quedamos vivos seremos transformados, arrebatados al cielo. Ahí es donde la iglesia debe tener consuelo, y es donde la iglesia debe estar lista, preparada, para no quedarse en ese acontecimiento, que dice la palabra que será en un abrir y cerrar de ojos, como el relámpago que se muestra en el occidente y se esconde en el oriente. Así será la venida del Hijo de Dios, la venida de Jesucristo, que llegará al cielo y mandará a sus ángeles para recoger a los escogidos. Todo eso ya lo sabe, eso ya está en la Biblia. No nos debe de preocupar. Lo que nos debe preocupar es estar preparados, es estar listos. Dice la palabra de la gran promesa que viene para la iglesia en la lluvia temprana: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos se cumplió en el día del Pentecostés, cuando estaba en el aposento alto. El Espíritu Santo invistió de poder a 120 que esperaban, y luego fueron transmitiendo con la imposición de manos y por la fe y la oración estos dones a la iglesia. Vemos que la iglesia ha sido perseguida, ha estado en guerra desde los tiempos de Jesús, 2020 años después de que Él resucitó, y seguimos enfrascados en esta guerra, pero la victoria está cerca. Aleluya. El Señor Jesucristo ha dispuesto que su venida sea pronto. Los días van a ser acortados. Es tiempo de gozarnos, es tiempo de estar, hermanos, gozosos en Cristo, pero preparados, caminando en santidad, sin miedo, sin temor, porque Él está con nosotros. Dice la palabra que nunca nos ha dejado ni nos dejará. El Salmo 91, precioso salmo que usted lo sabe de memoria: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Debajo de sus alas estarás seguro, con tus plumas te cubrirá. Oh, gloria al Señor, hay protección para los hijos de Dios. Entonces no es tiempo de tener temor, es tiempo de estar firmes, es tiempo de estar educados en la palabra. Dice la Biblia: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Que no nos falte a nosotros el conocimiento de arriba. La palabra dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. La palabra nos dice que nosotros, hermanos, hemos recibido estos dos nuevos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, estos dos testamentos,
con el propósito de edificarnos, con el propósito de que Dios nos da su palabra para decirnos qué es lo que viene. Entonces, hermano, políticamente viene crisis, económicamente viene crisis y religiosamente viene crisis. Eso está en la Biblia, no es algo que yo me esté inventando. Lo único que sí no le puedo decir es el tiempo exacto, porque el único que sabe los tiempos es el Padre. Pero la palabra nos dice que las señales que Él anunció en Mateo 24 ya nos metieron a los principios de dolores. Ya estamos en el tiempo de persecución de la iglesia, estamos en el tiempo de crisis de alimentos, estamos viendo rumores de guerras, estamos viendo pestes, epidemias como lo del COVID-19, estamos viendo, hermanos, que se cumple lo del Tratado de Paz de Israel con el enemigo de toda la vida, y ya empezaron a hacer tratados, y la palabra nos dice también en 2 Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y nosotros tenemos que saber estos tiempos, tenemos que estar listos, tenemos que estar en oración, tenemos que estar intercediendo, aleluya, orando los unos por los otros, orando por la iglesia, orando por la salvación de las almas, orando para que ninguno caiga en la apostasía ni en el desánimo. Gloria al Señor. Nuestra hermana María Luisa dice aleluya, gloria a Dios, el Señor les bendiga y siga usando a los pastores Castañeda. Bendiciones, hermana. También mi mamá está diciendo bendiciones en abundancia para todos los hermanos y que Dios nos bendiga a todos grandemente. Así es, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. ¿Cuál es el propósito entonces de estos mensajes? Miren, yo como lo siento es que vamos a ver tiempos difíciles que no habíamos visto antes. Dios ha bendecido a esta nación grandemente y la sigue bendiciendo. Pero esta nación ha olvidado buscar a Dios, se ha alejado de Él. En lo general, no estoy diciendo que todo, siempre Dios tiene un remanente fiel que está buscándole, pero esta nación ya entró en un estado de juicio y también en cumplimiento de la palabra. Dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice la palabra que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces yo quisiera darles un mensaje diferente, pero es lo que Dios pone en mi corazón, de que preparemos nuestra vida, porque van a suceder cosas que nosotros como iglesia vamos a enfrentar, pero hay victoria. Viene el avivamiento, la segunda lluvia tardía que Joel menciona en el capítulo 2, que menciona el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, y nosotros tenemos que estar preparados para ver eso y tenemos que entrar a ese avivamiento, y vamos a entrar solamente si estamos en santidad, si estamos de verdad conectados a la vid que es Cristo Jesús. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, debemos de saber que hay que orar más que nunca por este país, por el presidente que está en turno, por las elecciones, que sea Dios el que elija como siempre lo hace, pero más que nada pidámosle a Dios que nos dé tiempo para que Dios pueda salvar más almas. Me acuerdo del mensaje de Nínive, cuando Jonás se rebeló a llevarlo, pero a la segunda vez tuvo que aceptar. El pueblo, cuando escuchó el mensaje, creyó. El rey, cuando escuchó el mensaje, se arrepintió. Clamaron a Dios, mostraron arrepentimiento en ayuno, en súplica, en ruego. Actitud que no veo ahorita en el mundo, actitud que no veo que la gente esté demostrando delante de Dios. Hoy tú y yo, hermanos, debemos de estar en súplica, en oración, en intercesión delante de nuestro Dios para que nos dé esos tiempos de paz, estos tiempos de refrigerio, de ganar almas. Y si ya no es el tiempo de Dios de seguirnos dando más días y va a venir lo que su palabra nos dice, entonces que nos dé fortaleza y que nos llene de su espíritu para estar preparados y para pasar adelante avanzando con la autoridad de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el tiempo político que se visualiza en el panorama político es difícil. Usted está viendo las noticias de los huracanes, ¿verdad?, que están pasando por Cuba, que están llegando a Estados Unidos, tormentas, ha hecho daños en otros países. De la misma manera, así actúan los errores políticos, los errores económicos, dañando a la humanidad, despojando a la humanidad del bienestar, de la paz. Pero Dios es el Dios de toda la gloria, la honra y la alabanza, que nos sostiene, el que es grande y poderoso, no se ha cortado su brazo para salvarnos. En Jeremías dice la palabra, ¿habrá algo difícil para Dios? No hay nada, nada es difícil para Dios. Pero tenemos que tener fe y tenemos que demostrarlo caminando en santidad, caminando en pureza. Entonces la iglesia hoy en día debe ser aquella iglesia viva, eficaz, atrevida,
llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, que no tiene temor, sino que avanza como poderoso gigante, porque Dios está con su iglesia amada. Hermano, tome fuerza, levántese, deje que el Espíritu Santo le revista de gracia, de unción, de sabiduría. Deje que el Espíritu Santo le multiplique los dones. Deje que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad, a toda justicia. Deje que el Espíritu Santo le consuele, le sane. Oh, aleluya, que el Espíritu Santo llene su vida, su hogar, su familia. Busquemos a Dios en intercesión, en oración, unos por otros. Pedimos a Dios por las familias, por la iglesia, por los gobiernos, por los países. Pedimos a Dios para que pare esta pandemia. Hermano, lo que está pasando no es algo de la casualidad. Ha sido planeado por el enemigo, pero Dios está con los suyos. Dios es más grande que el que está en este mundo. Dios es el único poderoso. Amén. Así es que tenemos que tomarnos de su mano y tenemos que atesorar su palabra. Entonces, ¿qué viene para este futuro? Viene el poder de Dios para con los suyos, para aquellos que se humillan, para aquellos que le reciben. Va a haber protección de parte de Dios. Yo lo creo, no lo puedo dudar, porque he visto cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto después de 400 años de cautiverio en esclavitud. Veo cómo lo libró del calor fuerte, insoportable del desierto, poniendo sobre ellos una nube que les daba sombra, frescura, lluvia, y también proveyendo el maná del cielo que les proveía el alimento. En la noche una columna de fuego que les daba calor y les daba luz para alumbrarlos. Y esos son solamente principios de las cosas que nuestro Dios puede hacer en nuestros tiempos. No tenemos que dudar de nuestro Dios, tenemos que confiar en Él, tenemos que seguirle a Él. Él es el que provee nuestras necesidades, Él es el que protege, aleluya, a su pueblo. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar firmes y resistir al diablo. Dice la palabra del Señor: humillad bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuera tiempo. Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces, mis hermanos, le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Amén, gloria a Dios Todopoderoso, aleluya. Dios bendiga también a nuestra hermana Goretti, que ya está conectada en línea, y a los demás hermanos que se están conectando. Les decía que hay una sola iglesia, y es lo que el anticristo quiere hacer, una sola religión. Lo que voy a hablar está en las noticias, no es nada oculto, no es nada que no pueda decir. En el año 2000, ya hace 20 años de eso, yo me recuerdo que yo imprimí una noticia que se me hizo muy importante. En aquel tiempo el Papa Juan Pablo II dio una noticia de que quería un solo gobierno mundial y le pedía a las Naciones Unidas que lo apoyaran. Y yo traje una copia de esa noticia a toda la iglesia y se las enseñé y les dije: es tiempo de orar. Hace 20 años. El año pasado, el Papa actual, Bergoglio, él también vino a los Estados Unidos, tuvo una reunión con la ONU, con las Naciones Unidas, y les pidió un gobierno mundial. Antes de eso ya había hecho tratados con los líderes religiosos del mundo porque quieren tener una sola religión. No me asusto, sino que más bien levanto, ¿verdad?, mis antenitas de Chapulín Colorado, a estar alerta, de saber que ya es el tiempo, de discernir lo que viene. Pero la religión que quieren imponer en el mundo entero es el Islam. Esa religión que mata en el nombre de Dios y justificando lo que hacen en el nombre de Dios. Que Dios nos ayude. El Dios nuestro dice: no matarás. El Dios nuestro dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El Dios nuestro nos incita a respetar a los demás. Entonces, hermano, viene ataque. Ya estamos en ataque. Hemos estado por muchos tiempos, pero ahora tenemos que levantarnos y usar las armas que Dios nos ha dado: la alabanza, la adoración, la oración, el ayuno, la palabra, toda la armadura de Dios, hermano. No es tiempo de jugar, es tiempo de estar firmes, es tiempo, hermanos, de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, nomás hay una iglesia. Yo no sé si usted se llama bautista, pentecostal, presbiteriano, metodista, luterano, episcopal, católico. Con los testigos de Jehová y los mormones es diferente, porque ellos no pertenecen a la iglesia. Los mismos testigos de Jehová me han dicho a mí que no son parte de la cristiandad, y en los mormones ellos empiezan con Cristo, pero se desvían mucho. Y yo respeto, no ataco a nadie, yo respeto lo que quieran creer. Solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice. La Biblia no habla de religión, la Biblia habla de un camino ancho y angosto. El angosto es el que lleva a Dios, el difícil
y el que nadie quiere caminar, pero al final es vida eterna. Y el ancho es el que todos caminan, pecado, placer, pero al final es muerte. Entonces quiero invitarte a que seas abierto de corazón. No es la religión la que te va a salvar. El que te va a salvar, y lo dice la Biblia, no lo digo yo, es Jesucristo. Un ángel se le apareció a la Virgen María y le dijo que no tuviera miedo porque iba a tener a un hijo y que le tenía que poner por nombre a ese hijo Jesús. Y Jesús significa el Salvador del mundo. El ángel le dijo, va a ser el Salvador del mundo. Ella se goza tanto que hace una oración y dice, engrandece mi alma al Señor mi Salvador, porque ella misma reconoce que Jesús su Hijo es el Salvador. Y la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. No es de Mahoma, no es de Buda, no es de Alá, no es de José, no es de María. El nombre que te puede salvar es Jesucristo, porque Él fue el único que dio su vida por ti y por mí. La palabra del Señor nos dice que Él exhibió públicamente a Satanás y a sus demonios en la cruz del Calvario, clavando en la cruz el acta de los decretos que estaban en contra mía, en contra tuya, y también clavó toda enfermedad en la cruz, toda maldición, para que el pueblo creyente, para aquellos que le reciban, puedan ser bendecidos, puedan ser sanos. Esa es la salvación que no debes de perderte por una mentira de la religión. Hay una sola iglesia y el Señor, antes de levantar a su iglesia, la va a unir con la segunda lluvia tardía, el derramamiento de su Espíritu Santo. Va a traer un solo sentir como lo había en la iglesia primitiva, y vamos a ver sanidades, y vamos a ver prodigios y milagros, y vamos a ver una gran cosecha de almas, y luego vamos a ver el rapto de la iglesia. Hermanos, eso es lo que viene en un futuro no muy lejano. También vienen cosas difíciles, pero eso va a ser para aquellos que no creen. Eso va a ser para aquellos que todavía siguen negando a su Dios. Quiero invitarlos a Apocalipsis capítulo 9. Me voy a regresar un poquito y vamos a ver los últimos 2 versículos del capítulo 9 para que vea lo que va a suceder. Dice la palabra en este capítulo 9, usted puede leerlo, pero los 2 últimos, dice el 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, aquí nos habla que el hombre es duro, el hombre no se va a arrepentir, el hombre que no ama a Dios nunca lo va a amar. Por eso la palabra dice que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermano, hay que buscar a Dios. Si tú dices ser católico, o tú dices ser bautista, o dices ser cristiano, pues busca a Cristo, sirve al Señor, da frutos dignos de que tú eres hijo de Dios, predica la palabra, demuestra con tu vida que estás en el camino correcto. Lo mismo es para mí, no lo estoy diciendo nomás para que tú lo hagas. La palabra es para todos, es para que nosotros creamos en el Señor, es para que nosotros abundemos en buenas obras, es para que nosotros caminemos, aleluya, bajo la gracia, bajo la misericordia del Espíritu Santo. Es para que nosotros entendamos que ya es el tiempo, hermanos, de prepararnos, de no jugar, sino de estar orando y clamando al Señor en misericordia, para que Dios traiga sobre nosotros tiempo de paz, tiempo de avivamiento, y que nos revista de su gracia y su poder. Hermanos, gracias por este tiempo. Mañana, si Dios nos permite, estaremos aquí en la iglesia. Nos invitamos al servicio a las 7 de la tarde y tendremos la oración aquí, por eso no la transmitimos en vivo. Pero el jueves, si Dios nos permite, seguiremos con este tema para terminar el libro de Apocalipsis, aunque es así muy superficial, hablando lo más importante de la bestia que es el anticristo y la bestia que es el profeta, que le va a dar la honra y la gloria religiosamente a la bestia del anticristo, que van a exigir adoración a la imagen que van a fabricar, y la persecución que se va a iniciar sobre los santos de Dios, el pueblo de Israel. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Pero más adelante vamos a ver los pasajes de Apocalipsis 9, 10, 11, donde habla de los 144,000, donde habla de los 2 testigos, de lo que está pasando en la tierra. En los capítulos que siguen, 14, 15, 16. Para tener una idea, quiero decirles que ya en esos capítulos la iglesia no está. Ya la iglesia fue levantada por el poder de Dios. Así que no se apure, más bien apúrese por estar preparado, por estar listo y por estar dando testimonio a la gente, vivo y eficaz, de que somos hijos de Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra.
Bendigo a tu pueblo, a mis hermanos que se preparan y disponen sus vidas al escucharte. Sigo orando para que esta palabra llegue, Señor, a muchas personas que no te conocen y puedan arrepentirse, puedan abrir su corazón y puedan recibirte y puedan recibir el don del Espíritu Santo y puedan ser salvos y puedan partir al cielo, Señor, junto con nosotros, porque así lo creo yo, Padre, que tú nos vas a dar la misericordia, la gracia de seguir preparados en santidad. Reprende al diablo, reprende la pandemia, reprende la enfermedad, sana, Señor, a los enfermos en los hospitales, en las clínicas, en los asilos de ancianos, en los hospicios, en la calle, en las casas, en la montaña, en el valle, en el río, donde sea, Señor, que haya un ser viviente, sálvale, tócale. En el nombre de Jesús pedimos libertad, Señor, sobre esta tierra. Pedimos, Señor, libertad que gime, Padre Santo, por la redención. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos ponemos en tus manos, Señor. Amén, amén, hermanos. Esta noche a las 9 seguimos con la oración. Los invito para que participen. Gracias a nuestra hermana María Luisa, que ayer nos apoyó. Hermoso tiempo de oración. Yo estuve conectado desde el principio, pero aparece como Centro Cristiano Peniel. Me desconecté un ratito y de ratito entré y ya salí con el nombre de Luis Castañeda, pero procuro estar lo más posible en las oraciones. Cuando no puedo es cuando estoy en el discipulado o en visita, pero yo sé que Dios está, hermano. Nosotros tenemos que multiplicarnos gracias a todos ustedes que nos apoyan. Cuando 2 o 3 estamos activos, la obra avanza. Así que, hermanos, bendiciones abundantemente. Soy el pastor Luis Castañeda. Sigamos adelante.